Saludamos a aquellos que hoy están quizás con nosotros por primera vez y también saludamos a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Recibe usted pues un caluroso saludo desde Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana. Quiero que vayamos rápidamente al segundo libro de Reyes. I invite you to go to the second book of Kings, Segundo libro de Reyes, capítulo 7. chapter 7 Y vamos a ir a la altura del versículo 3. to verse 3. Nos ponemos de pie y de esta manera reverenciamos la palabra del Señor. You may stand up and honor the word of God. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, Now there were 4 men with leprosy, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? at the entrance of the city. They said to each other, "Why stay here until we die? Si tratamos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. If we say we'll go into the city, the famine is there and we will die. Y si nos quedamos aquí, moriremos también. And if we stay here, we will die." Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we'll live. If they kill us, then we die. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. At the dusk they got up and went to the camp of the Arameans. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, When they reached the edge of the camp, no one was there. porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and great army, so they said to one another, He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Geteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. "Look, the king of Israel has hired the Hittite and Egyptian kings to attack us." Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. So they got up and fled in the dusk, and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata, oro y vestidos. The men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents, and ate and drank. Then they took silver, gold, and clothes, and went off and hid them. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. They returned and entered another tent, and took some things from it, and hid them also. Luego se dijeron el uno a otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Then they said to each other, "What we're doing is not right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora entonces y demos la nueva en casa del rey. Amén. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." Amen. Padre, gracias te damos por esta mañana. We give you thanks, Lord, for this morning. Señor, hoy en la República Dominicana tú estás colocando un nuevo presidente. God, today in the Dominican Republic, you're placing a new president. Te rogamos que tú le des la sabiduría para gobernar en este tiempo. We ask you to give him the wisdom to govern in this time. Por tu soberana voluntad lo escogiste Because of your sovereign was chosen para cumplir tu propósito eterno. to accomplish your eternal purpose. Señor, dale la sabiduría God, give him the wisdom para que nuestra nación podamos vivir quieta y confiadamente. so we can live in our nation in peace. Y háblanos en esta hora por tu palabra. And talk to us in this hour through your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Puede sentarse. You may be seated. Uno de los misterios que revela la palabra de Dios es la existencia de lo que nosotros llamamos el mundo espiritual. And one of the mysteries that reveals the word of God is what we call the spiritual world. Una escritura que hemos compartido en la clase de Pentateuco es la carta
la que se encuentra en la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. And we have also shared in one of the curses we are doing is Hebrew. Cuando la palabra de Dios dice, When the word of God says, de modo de que lo que se ve according to what we see, fue hecho de lo que no se veía. was made from what we did not see. Quiere decir que así como existe un mundo natural, It means that in the same way it exists a natural world, también existe un mundo espiritual. also there is a spiritual world. Es como si los acontecimientos primero suceden en el mundo espiritual It's like as the things that primarily occurs in the spiritual world, y luego acontecen en el mundo natural. and then they occur in the natural world. Primero está en el corazón de Dios. It's first in the heart of God. Primero es parte del propósito de Dios. First is part of the purpose of God. Entonces luego nosotros podemos verlo de manera física y de manera tangible. Then we can see it in a physical way. Nosotros hemos estado viviendo 5 meses difíciles. We have been living 5 months that were really hard. No es una situación que solo está aconteciendo en la República Dominicana. It was not only a situation occurring in our country. Es algo que está pasando en todos los países, en casi todos los países del mundo. It's something occurring worldwide. Y yo me detengo a ver And I stop and see lo que ha sido esta cuarentena. what had been this lockdown. Ahora no la veo desde lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Now, I don't see it through our physical eyes. Quiero hablarte también cómo nosotros la vemos desde la perspectiva espiritual. I also want to talk about how we see it in the spiritual way. Porque esta cuarentena, Because this lockdown, el encierro en casa, the whole lockdown at home, ha provocado durante estos meses has provoked throughout the y months sigue provocando and continues provoking depresión, depression, desánimo, disenchantment, ansiedad, anxiety, ocupación, occupation, desencanto, discouragement, decepción, guiltiness, escasez, lack, un descontrol emocional, and an emotional discontrol, tristeza. sadness. Esta cuarentena aún ha llevado a muchos al pecado, And this lockdown has led some to sin, también culpabilidad, also guiltiness, y también esta cuarentena ha llevado pérdida. and also lust. Ahora, si usted analiza todas estas condiciones, So if we analyze all these conditions, son condiciones que aparentemente vienen como resultado de una situación natural. these are things that apparently they occur of a natural things. Una enfermedad que para un control ha habido un distanciamiento físico. A sickness, because of control, there was a physical distancement. Yo recuerdo a principio, y todavía lo vivo, de nuevo nos ha tocado vivirlo los sábados y los domingos, And I remember at the beginning, and we're still living it on Saturdays and Sundays, cuando dan las 5 de la tarde. when it's 5 p.m., Yo no sé si usted ha visto cómo de repente la nube espiritual como que cambia. I don't know if you have seen, but apparently the whole physical world changes. Yo no sé si le estoy hablando a la iglesia indicada, pero cuando entra la hora del toque de queda, es como si los aires se transformaran. When the lockdown hour comes, it's like the airs change. Es como si en el mundo natural, It will be like in the natural world, yo vivo en un edificio and I live in an y apartment, yo veo las calles and I see all the streets, y veo este silencio, and I see all the silence, y a veces nosotros hasta sentimos como un ambiente tenebroso. and sometimes we also feel like an environment that is not good. Llega la pesadez. It comes all the heaviness. Imagínense, quizás alguno de ustedes saldrá de aquí de la iglesia, comerá y dirá, ay, ya me tengo que ir para la casa. Maybe some of you will go to eat somewhere, and they will say, oh, it comes the hour to go home. Y esto crea desespero, And it causes frustration in us. crea ansiedad, It causes anxiety. crea depresión. It causes depression. Y déjeme decirle algo, And let me tell you something. todo esto que nosotros vemos, All of these that we are seeing, así como lo vemos en el mundo in físico, the exact same way we see in this physical world, es una condición como resultado de lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. it's a condition as a result of what is occurring in the spiritual world. ¿Alguien me está entendiendo aquí en esta Is someone mañana? listening this morning? ¿Están conmigo? Amén. Are you Amén. with me? Gloria a Dios. Glory to God.
Entonces tenemos un conflicto espiritual. So we have a spiritual conflict. La Biblia nos habla acerca de la ciudad de Samaria. The Bible talks us about the city of Samaria. La ciudad de Samaria había sido sitiada, rodeada por el ejército de los sirios. The city of Samaria was surrounded by the Syrians. Nadie entraba, No one would go in, nadie salía. and no one would go out. Antiguamente las ciudades eran sitiadas In the ancient times, the cities were surrounded. para provocar que sus habitantes So to provoke that its people se desesperaran would get desperate o murieran de hambre or would die because of no food o murieran de sed. or because they were thirsty. Era una estrategia de guerra muy antigua. And it was a strategy of war. La Biblia dice The Bible says que en la ciudad de Samaria había hambre. that in the city of Samaria there was famine. La Biblia dice aún que el estiércol de palomas se vendía como comida. The Bible says also that the feces of the dog will be sold. A veces cuando esos pueblos eran sitiados The Bible says that those cities, when they were surrounded, y el agua era cortada o clausurada, there was no water. la gente se tomaba aún su propia orina. People will take their own urine. Imagínese usted la condición de Samaria. Imagine yourself the condition of Samaria. Que en un momento dos mujeres hacen un acuerdo. Hoy nos comemos a mi hijo y mañana nos comemos al tuyo. At one time, two women, they will get into agreement and they will say, today we eat my son and tomorrow we eat yours. Mire donde había llegado la condición de cuarentena en Samaria. We can see how the condition of the lockdown in Samaria will go. La gente estaba encerrada en su casa The people were in their houses y de repente and all of a sudden, la Biblia nos dice the Bible says, aparecen en escena 4 leprosos. there comes 4 leprosy men. Tenemos 4 leprosos ahora We have 4 leprosy men. que aparecen en escena. They get into scene. Ellos están fuera de la ciudad. They are outside of the city Porque en la ley decía because the law will say que los leprosos no podían estar dentro de la ciudad. that those who had leprosy, they cannot enter into the city. Nadie se le pegaba o se le juntaba a un leproso. No one will get close to someone that had leprosy. Había que tener un distanciamiento físico con los leprosos. We needed to have a physical distancement from them. De hecho, los leprosos andaban con campanitas en sus ropas. In fact, leprosy, they will go with belts in their clothes. Cuando ellos llegaban a una ciudad, When they will got into a city, sus campanitas se venían escuchando a la distancia you could hear the bells in the distance, y la gente decía, ahí viene un leproso. and people will say there is a leprosy man coming. Distanciamiento físico. A physical distancement. Y la Biblia dice And the Bible says que estos leprosos that these leprosy men, estaban a la puerta de la ciudad. they were at the door of the city. Eran 4. There were 4. Y ellos dicen, There were 4 of them, and they say, ¿en qué aprieto nos encontramos? what have we done? Si entramos a la ciudad, What can we do? If we go enter into the city, vamos a morir de hambre. we're gonna die of famine Porque había una hambruna en Samaria. because there was a famine. Si vamos a la ciudad, If we go into the city, no tenemos esperanza de vida. we have no hope of living. Y luego ellos miran al ejército de los sirios And they look at the Syrian army y ellos dicen, and they say, pero si nosotros vamos a los sirios, but if we go into the Syrians, por lo menos tenemos 2 opciones. at least we have 2 options. En Samaria la única opción es la muerte. In Samaria, the only option was the death. Hay una cuarentena, There is a lockdown. hay una hambruna. There is famine. Pero si vamos a los sirios, But if we go to the Syrians, escuche esto, si vamos a los and sirios, listen to this, if we go to the Syrians, por lo menos tenemos 2 opciones. at least we have 2 options. Una es que nos maten, One is that we're gonna face death, que no diferenciaría nada en lo que pasaría si vamos a Samaria, and would it be no difference between the other option of Samaria? pero al menos tenemos otra posibilidad, But at least we have another option. que los sirios nos perdonen la vida So the Syrians would forgive our lives y nos den a nosotros de comer. and would give us food. Y aquí yo quiero que usted abra sus ojos espirituales, abra sus oídos, And now I want you to open your eyes and ears spiritually, para que veamos cómo 4 leprosos so we can see as 4 leprosy men liberaron una ciudad de una cuarentena. delivered the city of a lockdown. Vamos a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos que esta situación pase? How many of you that are here want
for this situation to get to an end. ¿Cuántos de los que están aquí estamos conscientes del momento profético que estamos viviendo? How many of those are here are conscious of the prophetic times Entonces, we're living? mire cómo 4 leprosos So we can see as 4 leprosy men, liberaron una ciudad they delivered the city de una cuarentena. of a lockdown. Número 1, Number 1, lo primero que hicieron los leprosos the first thing they did es que se pusieron de acuerdo. is that they got into an agreement. Hermano, yo le estoy diciendo que inicié hablando que lo que nosotros estamos viviendo es una situación primero espiritual. My dear, I started talking about that. What we are living is firstly a spiritual situation. No es una situación de este mundo natural. It's not a situation belonging to this earthly world. Es una condición espiritual. It's a spiritual condition. Si hay un instrumento para provocar cambios en este tiempo, If there is an instrument to provoke a change in this time, se llama la iglesia de Jesucristo. it's called the Church of Jesus Christ. Por eso yo quiero hablarle a la iglesia de Jesucristo en esta mañana. So I want to talk to the Church of Jesus Christ in this morning. Porque por 5 meses Because throughout 5 months, hemos estado en una batalla. we have been into a fight. Y yo creo And I believe que el Dios que le servimos es poderoso that the God we're serving is para powerful cambiar todo panorama. to change every environment. Entonces lo primero que hicieron los leprosos fue que se pusieron de acuerdo. So the first thing that the leprosy men Hay, got hay, into una, agreement. hay una crisis. There is a crisis. Vamos a cambiarla. Let's change it. Hermanos, si nosotros queremos salir de esta crisis, My dear, if we want this crisis to get into la an end, iglesia tiene que vivir el poder del acuerdo. the church has to live the power of the agreement. Un poder del acuerdo en el espíritu. The power of the agreement in the spirit. El problema es que en este tiempo The problem is that in these times, el enemigo aprovechó el concepto de separación física the enemy took advantage of the social distancing, y hemos llevado eso aún al plano espiritual. and we also took into the spiritual world. Y la victoria está And the victory is cuando la iglesia está en el poder del acuerdo. when the church is in the power of the agreement. Nosotros estamos viviendo un tiempo We're living a time donde mucha gente está en sus casas. where a lot of people are at their home. Y ciertamente nosotros tenemos que entender algo. And certainly we have to understand something. Vamos a tener una separación física, We're going to have a physical separation, pero vamos a mantener la unidad en el espíritu. but we have to maintain Porque that en la unity unidad en el in the spirit, because es ahí donde está nuestra victoria. that unity in the spirit is Es en la where, unidad del espíritu donde nosotros vamos a cambiar esta cuarentena. is where our victory is. El problema es que usted le pregunta hoy día a un cristiano. The problem is that you ask a Christian today, Ok, estás en tu iglesia, Okay, estás you- en tu casa. okay, you're at home. Pastor, no me estoy congregando, Pastor, I'm not going to church, pero estoy escuchando prédica más que nunca. but I'm listening a lot of ¿Y sermons. sabe lo que pasa? And do you know what happens? Que en esencia el que oye mucha prédica al final no escucha ninguna. That those that listen a lot of sermons, at the end of the day, they don't listen to anything. No es por nada, pero el que come de muchos sazones, It's not because of anything, but those that listen a lot of preaches. perdona si te ofenda, pero el que come de muchos sazones se indigesta. Those that try a lot of food, a lot of different foods, they get a problem. Entonces estamos viviendo un tiempo donde hay mucha gente oyendo muchas prédicas. And so we're living a lot of times where there are a lot of people listening to many preachers. Y la Biblia dice, And the Bible says, mis ovejas my sheep oyen la voz de su pastor listen the voice of his pastor, y la siguen. and they follow him. Puedes ver 20 predicaciones, You can look a lot of sermons, pero 20, el alimento que te bendice but the food that is going to bless you es el alimento de tu casa. is the food of your home. Porque tú tienes los genes Because you have the genes, del Padre que te engendró. you have the genes of your father, Tú eres parte and you're part de un cuerpo. of a body. Y cuando a un cuerpo And when a body hay que hacerle un trasplante, has to be got into a transplant, no salen, vamos a buscar, ay, fulano necesita un riñón, vamos a ver, mira, ve ahí qué donante hay de riñón. they're not looking for anyone to get this transplant from. El riñón que se inserta en ese cuerpo The kidney that is transplanted to that body tiene que ser compatible con ese cuerpo. has to be according to that body. Por eso dicen, vamos a comparar el riñón de tu hermano. That's why they take the brothers, No de tu hermano, el que vive allá afuera, no, el que vive en tu casa. not the brother that lives far away, that is Va- not vamos,
Vamos a ver qué persona cercana es compatible contigo. They take your relatives. Y es que nosotros tenemos que entender, Is that we have to understand. si queremos salir de esta crisis, If we want to get out of this crisis, tenemos que estar de acuerdo. we need to be in an agreement. Yo no puedo estar oyendo predicaciones que al final de cuentas lo que tengo es una confusión aquí arriba. I cannot listen to a lot of sermons and then have a confusion in my head. De hecho, confusión viene de Babilonia. In fact, confusion comes from Babylon. Lo que hemos estado estudiando Pentateuco, hemos aprendido lo que pasó en Babel. What are studying the first five Bibles, books of the Bible, so you understand. Porque cuando la gente escucha tanta información se confunde. Because when people listen to a lot of information, they get confused. Y el que se confunde se pierde. And those that are getting confused, they get Esta es lost. la hora And this is the que time el cuerpo tiene que estar de acuerdo. that the body needs to be in agreement. Déjame ver cuál fue la palabra que dio mi pastor. And let me see what the sermons my pastor gave on Porque Sunday. con esa palabra yo voy a caminar. Because in that same word, I'm going Con to walk. esa palabra yo voy a avanzar. With that same word, I'm going to walk. Yo me siento, mire, si yo puedo ser de bendición por las redes sociales para su vida, gloria a Dios. If I can be a blessing through the social media for your life, glory to God. Pero la voz que usted tiene que escuchar es la voz de su pastor. But the voice that you have to listen is the voice of your pastor. La voz que usted tiene que seguir es la voz de su padre espiritual. The voice that you have to follow is the voice of your spiritual father. Porque su padre espiritual sabe el alimento que necesitas. Because your spiritual father knows the food that you need. Mire, yo tengo 2 hijos con una condición de alergia. Look, I have 2 kids with a condition of allergies. Mi hijo del medio tiene una condición de alergia al pescado. The one in the middle gets allergies because of seafood. Cuando él come pescado, When he eats seafood, la reacción es inmediata. the reaction comes right away. Pero tengo un hijo mayor Comes immediately. And I have the older one, que tiene una condición de alergia a la penicilina. that he has a condition to one specific medicine. Y ha sido uno de los sustos que yo más tremendo he tenido. He has a condition to penicillin. Me llaman del colegio. And once they call me from school, Mire, señor Fernández, look, Sir Fernandez, su hijo está haciendo una alergia terrible. Mr. Fernandez, your son is getting an allergy, Estaba en preescolar en ese tiempo. and he was in kinder, Fui a recogerlo and I went there, aquí a la urbanización Fernández. and I went to the urbanization Me Fernandez. disparé para Gascue. I went to Gasca, Cuando llegué al doctor, and when I got to the doctor, el doctor lo vio y me dijo, he looked at him and he said, tienes que irte pero rápido a la Alcántara y González. you have to go right away to the hospital Alcántara and González. En una de las horas del tráfico más terrible. And that time there was a lot of car in the Ya street. usted sabe cómo yo iba en el camino. Imagine how I was driving Por una reacción alérgica because of a reaction of an allergy a un antibiótico to an antibiotic, que su cuerpo no era compatible. to an antibiotic that was not compatible Dios with the te body. colocó en el lugar God placed you in the place donde vas a recibir el alimento where you're going to receive the food con el cual tu cuerpo es compatible to which your body is comfortable para tu crecimiento. to your development. Hermanos, si queremos avanzar en este tiempo, If we want to develop in this time, tenemos que tener el poder del acuerdo. we need to have the power of the agreement. El mundo espiritual es un mundo muy organizado. The spiritual world is very organized. Los demonios conocen las leyes. The demons know the rules and Y the los laws. demonios saben que cuando no hay acuerdo, no hay avance. And they know that where there is no agreement, there is no development. Mire, una vez había un hermano mexicano y un dominicano y estaban ministrándole liberación a una persona. And once I saw a Mexican brother and a Dominican brother delivering someone, Usted sabe que para nosotros los dominicanos, ahorita es más tarde. and you know that for us Dominicans, when we say ahorita in Spanish, we say later. Pero para el mexicano, ahorita es ahora. But for Mexicans, ahorita means now. Pero para nosotros los dominicanos, ahora es ahora. But for the Dominicans, it's now. Para el dominicano, el ahora es lo que es ahorita para un mexicano. For Dominicans, now means ahorita for Mexicans. Así es que están el dominicano y el mexicano ministrando liberación. So both of them are delivering this person. Y uno le decía al demonio, te vas ahora. And one is saying, demon, you go out now. Y el mexicano le decía, te vas ahorita. And the Mexican will say, you go ahorita, Y which el means dominicano now. le decía, es ahora. And the Dominican will say, now.
Y el mexicano le decía, es ahorita. And the Mexican will say, Y el, now, do- ahorita. y el demonio dice, espérense, pónganse de acuerdo. O me voy ahora o me voy más And the tarde. demon will say, just stop for a minute. Am I going now Hermanos, si queremos conquistar, or am I going later? My dear brothers, tenemos que caminar de acuerdo. if we want to conquer, we Come need to on, be vamos, into alguien agreement. está aquí en esta mañana. Is there someone here this Tenemos morning? que hablar el mismo idioma. We need to speak the same language. Tenemos que caminar con la misma visión. We need to walk with the same vision. Y los leprosos dijeron, And the leprosy man said, oiga, tenemos dos opciones. listen, we have two options. Vamos a ponernos de acuerdo. Let's get into agreement. Hermano, la iglesia de Jesucristo es un cuerpo. My dear, the Church of Jesus Christ is a body. Pero si queremos tener victoria, But if we want to have victory, tenemos primero que caminar en el acuerdo. we need first be walking in the agreement. Tenemos que caminar en un mismo espíritu. We need to be walking in the same spirit. Le doy esta palabra de sabiduría. And I give you this word of wisdom. Aliméntate de tu casa Get fed from your home para que la confusión no te desvíe. so the confusion won't let you away. Así es que los leprosos se dijeron uno al otro, So the leprosy men said to each other, vamos a tomar la decisión. let's take the decision. Porque este es un tiempo para la iglesia tomar decisiones. Because this is a time for the church to take decisions. Porque hay un separamiento físico. Because there is a physical distancement. Pero la Biblia nos llama a ser discípulos en todas las naciones. But the Bible calls us to make disciples in every nation. La Biblia nos llama a predicar a Cristo. The Bible is calling us to preach Jesus. Nosotros tenemos que avanzar. We need to go further. Nosotros tenemos que conquistar. We need to conquer. Quizás alguno Maybe some of you. tiene una condición que tiene que estar en su casa. Maybe someone has a condition that they have to stay at home. Pero por el poder del acuerdo But because of the power of the agreement, va a decir, vamos a orar. they will say, let's pray. Vamos a orar en acuerdo Let's pray in an agreement. para que lo que tiene que acontecer suceda. So what needs to be occurred Mi will cuerpo occur. va a estar en casa, My body will be at home, pero mi espíritu va a estar en la calle. but my spirit will be in the streets. Activo Activated. para que el reino de Dios se establezca y el orden de Dios vuelva. So the kingdom of God be established. Vamos, alguien está aquí en esta mañana. Is there someone here in this morning? Y los leprosos se dijeron, And the leprosy men said to each other, al anochecer, at dawn, oiga lo que la Biblia dice, al anochecer, at dawn, vamos a ir a Samaria. let's go to Samaria. Yo quiero que el baterista y el pianista, ven acá por favor, vayan al instrumento. Porque mire, la Biblia dice The Bible says que en el momento that in the moment en que los leprosos deciden ir a Samaria, when the leprosy men they decide to go to Samaria, oiga, escuche esto, en el mismo momento in that same moment en que ellos toman esa decisión, when they make the decision, hay una revolución espiritual en el campamento de los sirios. there is a spiritual revolution in the camp of the Syrians. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? Hermano, desde que ellos dijeron, vamos, My dear, since they got into the eso es agreement, para que usted let's vea lo que go. provoca la fe y el acuerdo. Do you know what faith and agreement comes to? Los leprosos dicen, The leprosy man said, vamos a Samaria. let's go to Samaria. Quizás a alguno le faltaba una pierna, Maybe someone that would have an injury. a otro le faltaba un brazo. Maybe someone that wouldn't have a leg or an arm. Quizás alguno ya tenía la lengua, estaba despedazada. Maybe someone that didn't have many body parts. Probablemente a alguno le faltaba el oído. Maybe someone couldn't hear. Y los cuatro dijeron, And the four of them said, vamos a Samaria. let's go to Y Samaria. a lo mejor ellos caminaban de esta manera. And I will look like someone will walk like this. Si vamos a Samaria, Yeah, let's go to Samaria. tenemos esperanza de vida. Y sabe una cosa, And do you know something? mientras ellos se dirigían a Samaria, Meanwhile, they will go to Samaria. probablemente, Probably, físicamente, physically, en el mundo natural, in the natural world, los pasos que ellos daban the steps that they will make eran de esta manera. will be like this. Pero en el mundo espiritual, But in the spiritual dame world, música de caballo, de trompeta, yo no sé cómo te la vas a ingeniar. I want the music of horses, chariots, Porque los pasos físicos because the same steps eran de esta manera.
will be like this. pero lo que se oía en el mundo espiritual. But in the spiritual Súbeme world, la música. you will listen Eso era lo que se escuchaba those steps. cuando los leprosos When the leprosy men, dijeron, they said, vamos a Samaria. let's go to Samaria. El ejército sirio The Assyrian army, estaba en su campamento. they were in the camp. Estaban bebiendo, They were drinking. estaban comiendo. They were Y los being fed. leprosos, And the los leprosy, dijeron, vamos a Samaria. and the leprosy say, Sus let's go to pasos Samaria. eran así. They will be like this. Pero la fe But through faith, entró en el espíritu through faith in the y el spirit, panorama cambió. and the environment changed. Los pasos físicos eran lentos, The steps will be slow, pero lo que se oía en Samaria, but what perdón, lo the que se Assyrians oía will en el hear, campamento de los sirios, what the Assyrians will era hear trompeta, was era caballo. the horses and ¡Llaman! chariots. Vamos, Let's yo go. necesito ver una iglesia Let's go. que en esta hora dice, In this hay time, cuarentena, let's get. pero vamos, hay una situación difícil, There is a pero nos difficult situation, levantamos, hay depresión, but let's go. pero yo me levanto. Y But cuando la iglesia se levanta, when the church rise up, el ejército del cielo the army of heaven, cambia el sonido de tus pies. they will change the sound of your Oh, steps. oh, shekababababa. Yo necesito a alguien que se una conmigo en el espíritu, I need someone to get in the spirit with porque me. algo va a pasar en esta mañana, Something will occur in this morning. algo va a pasar en esta hora. Something will occur in El this que time. está desanimado There is something a esto en esta mañana, to this in this pero morning. yo me levanto, I rise up porque Dios va a cambiar el sonido de tus pies because God will change the steps por un sonido de caballería. of a sound of chariots and horses Yo estoy viendo en el espíritu in the spirit. cómo hay espíritus inmundos Every spirit que ahora mismo han entrado en un estado de preocupación, that had come from the evil como one el that ejército de los sirios. get you into a worry. Eso fue que se unieron a otro ejército. And the Syrian army, No, mano, fue que se activó la fe. they thought that they would get united with another army, but faith was activated. Y cuando la fe se activa por medio del poder del acuerdo, And when faith is activated through the agreement, la mano de Dios, the hand of God, la mano de Dios se mueve. the hand of God ¿Alguien moves. está aquí? It's somewhere ¿Alguien here. está aquí en esta mañana? It's somewhere here in this morning. Ay, quédese de pie. Porque la Biblia dice, Raquel, la Biblia dice The Bible says que cuando los leprosos llegaron al campamento de los sirios, that when the leprosy men get to the Syrian camp, ya el botín estaba allí empacadito. all the treasures were there. Había oro, There was gold, había plata, silver, había vestido, there were clothes, había de todo. there was everything. ¿Y sabe lo que hicieron los leprosos? And do you know what they did? Entraron a una tienda, They got into a tent. tomaron una carretilla, They took a chariot and they took everything. ahí se les fue hasta la cojera. They had no problem at that point. Lo hicieron 3 veces. And they did it 3 times. Y entonces se dijeron uno a otro. And they said to one another. Por eso me impactó mucho la palabra de la hermana Jack en esta mañana, la ofrenda. That's why the offering word impacted me greatly. No está bien lo que hacemos. It's not good what we do. Hoy es día de salvación. Today is the day of salvation. Y yo te digo esta palabra, hoy es día de salvación. And I declare that word. Today is the day of salvation. No podemos esperar que amanezca. We can't wait dawn to come. Hay que compartir We need to share de la gracia que Dios ha derramado en este día. out the grace that God had poured out. Hermano, ¿sabe por qué te estoy hablando en el espíritu de esta manera? And do you know what I'm talking to the Spirit in this way? Es que estamos en las finales. Is that we are in the ending. Es que en un asunto de mi bendición, ay, que yo estoy esperando mi bendición, estoy esperando mi bendición y mi bendición. It's not that about, oh, I'm waiting on my blessing, I'm waiting on my blessing. Es que estamos hablando de destinos eternos. We're talking about eternal destinies. ¿A dónde va a ir el alma de mucha gente? Where the soul of many people are going to. Es que cada vez que muere una persona de COVID, yo solamente me tomo la cabeza y digo, Dios mío, si habrá ido sin ti. It's that many times we see a death of COVID, we say, God, did he meet you? Estamos hablando de la eternidad. We're talking about eternity. Mano, es que Cristo viene. Is that Christ is coming.
El viernes yo reuní a mis hijos y les dije, On Friday, I got my kids together and I said, mis hijos, quiero que sepan algo. my kids, I want you to know something. El Señor está a la puerta. God is at the door. En cualquier momento sonará una trompeta. Anytime a trumpet would sound. Y yo quiero que ustedes estén preparados para esa hora. And I want you to be prepared for that Y time. hablé a mis hijos de la venida del Señor. And I talk to my kids because of the coming of God. Quiero que sepan que un día el Señor establecerá su reino milenial sobre la faz de la tierra. I want you to know that one day God will establish His eternal kingdom. Y solamente los que tienen una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo serán parte de ese reino. And only those that have a relationship with God through Jesus Christ will be part of that Y yo kingdom. quiero que ustedes sean parte de ese reino. And I want you to be part of that kingdom. Hermano, no estamos hablando de cosas de la tierra. My dear, we're not talking about earthly things. Estamos hablando de la eternidad. We're talking about eternity. Estamos hablando del Espíritu. We're talking about spirit. El diablo metió una falsa del quédate en casa al sálvese quien pueda. The devil got our situation from staying home to save whoever can. Mentira del diablo. And it's a lie. Dios nos llamó a nosotros para extender manos. God had called us to extend our Dios nos arms, llamó para rescatar al perdido. to take those who are lost. Alguien está aquí en esta mañana. Is there someone here this morning? Y dice la Biblia And the Bible says que una ciudad en cuarentena that a whole lockdown city, salió de la cuarentena they got over the lockdown por las buenas noticias. because of the good news. Albania, por las buenas noticias Albania, because of the good news de 4 leprosos. of 4 leprosy men. Es que en este tiempo Dios va a usar al que usted menos piensa. Is that in these times God will use the one that you think that would not be used. Y las que tiene la autoridad en este tiempo And those that have the authority, es la iglesia de Jesucristo. the Church of Christ has the authority. Si la iglesia falla, If the church fails, no hay otra opción. there is no other option. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Wow. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero I don't know how we're going to do it, voy a but terminar con esto ya. I'm going to end with this. Pero si usted ha recibido esta palabra de parte de Dios, But if you have received this word from God, y usted y yo creemos and you and I believe que podemos liberar una ciudad that we can deliver a whole city de una cuarentena, of a lockdown, no sé cómo pudiéramos acercarnos con 1 metro de distancia, pero acérquese, hermano. I don't know how we can Si get usted over puede, here no se preocupe, vamos a hacerlo con un orden. by following the Usted y yo distancing hacemos fila rules. en el banco, en el supermercado, olvídese, y Dios nos ha cuidado. I see all the lines in banks and supermarkets, and Aquí medida de seguridad tenemos suficiente y yo no voy a ser imprudente. we take sufficiently rules of distancing here. Pero si usted está consciente de la hora profética que vivimos, But if you know the prophetic time we're living, y usted quiere que como iglesia and you want as a church caminemos en el acuerdo to walk in the agreement para que esta ciudad se libere, so that this city be delivered, yo quiero que usted le diga al Señor, heme aquí, mire, I want you to say, the Lord, here I am. heme aquí. Here I am. Porque usted y yo quizás pasamos aquí delante caminando de esta manera, Because maybe you and I, we come here in front walking in this way, pero lo que se está escuchando en el mundo espiritual but what we're listening in the spiritual es world, ruidos de caballos, the sound of chariots que viene el ejército de Dios and horses, that a the army transformar una ciudad. is coming to change a city. Mire, en la iglesia hemos levantado grupos de oración, In the church, we have started groups of praying, estudios bíblicos. Bible studies. Hermano, vamos a caminar en el poder del acuerdo. Let's walk in the power of the Usted agreement. quiere oír palabras, Do you want to hear words? métase en la intimidad con el Señor esta semana. Get into the intimacy with God in this week. Yo recuerdo que cuando yo volví a ver personas después de la cuarentena, la primera etapa, I remember that from the first stage of the lockdown, I saw people. yo veía a las personas, ¿verdad?, sobrepeso. I saw people that they gained weight, Y el Señor me decía, no es físico, and the Lord would say, "It's not physical; es espiritual. it's spiritual," Y a todos nos afectó. and it affected us all. Pero ahora tenemos la oportunidad But today we have the opportunity de alinearnos to align y caminar en acuerdo. and walk in the agreement, Caminar en acuerdo con mi casa. and walk in the agreement with my home. Porque de esa manera Because in that same way, vamos a provocar we will provoke que la ciudad
the city sea libre del confinamiento. will be delivered from the lockdown. Queremos ver cambio. We want to see changes. Queremos ver cambio. ¿Cuántos quieren ver How cambio? many of you want to see a change? ¿Cuántos quieren que esto pase? How many of you want this to get to an end? Entonces vamos a decírselo al Señor. So let's tell the Lord. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, las mentiras del infierno all the lies from the evil, nos han querido mantener distanciados físicamente wanting us to be maintained physically distancing, y nos han querido llevar and they wanted to get us a un distanciamiento espiritual. to spiritual distancing. Mira a los que se están debilitando en la fe en esta hora, Look at those that are weak in faith los right que now. están abandonando la fe. Those that are abandoning the faith. Clamamos a ti por ellos. We claim for them. Nos hacemos uno en el Espíritu We call out for them and we be one in the Spirit. porque queremos ver tu gloria Because we want to see your glory en la República Dominicana. in the Dominican Republic. Yo estoy convencido, Señor, I am convinced, que Lord, aún tú puedes levantar un viento fuerte that you still can get to a wind, a strong y one, hacer que esta peste desaparezca. and make this sickness go away. Señor, y yo me pongo de acuerdo. And Lord, that gets into agreement. Padre, este cuerpo se pone de acuerdo This body gets to agreement con nuestros hijos, Señor, for our children, Lord. para pedirte un cambio We ask for a change en la atmósfera dominicana. in the atmosphere, the Dominican. Señor, no es cosa de hombre. God, it's not about men. Lo que va a pasar What is going to happen va a pasar por tu intervención divina. will happen because of your divine intervention. Y por ello yo clamo en esta hora And because of that, I call loud, Lord, para que República Dominicana so the Dominican Republic sea llena, will be filled up de la gloria of the glory del Señor. of the Lord. Sea llena de tu gloria. Will be filled up De tu presencia with your presence. y la pasión por los perdidos And the passions for those who are lost renazca. will get to Y will los be renewed. miedos, I want it. los miedos desaparecen I want the fears to Ahora. disappear right now. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Dios te bendiga. God bless Dios you. nos dé una semana poderosa. May God give us a wonderful week.